día para todos. Yo soy Lucía Tovar y esto es el episodio número 16 de Te lo cuento en podcast. Y este episodio se va a llamar Emprendimiento Sonoro, ¿arte o negocio? O arte y negocio. ¿Cómo están? Les habla Fran Carreño y bueno, por segunda vez estamos haciendo podcast y estamos haciendo video podcast. Porque ahora la plataforma de Spotify va a permitir que puedas ver los podcasts en video y si no tienes en tu país la posibilidad de verlo en video, te puedes ir a YouTube donde también vamos a colgar este podcast en formato video. Así que nos estás escuchando, pero también nos puedes ver. Así es. Bueno, y vamos a comenzar a lo que vinimos. Sí. A lo que vinimos. Y es que en los últimos tiempos, y no es un secreto para nadie, ha ido en aumento el tema del audio. Y por eso decimos que estamos en la era de la audificación y ya habíamos hecho otros podcasts hablando de la era de la audificación y los contenidos de audio y que venían como una tendencia, tanto los audiolibros, los podcasts, etc. Pero hoy, específicamente hoy, nos vamos a referir a la radio online. Sí, señor, como una opción y que tiene muchísimas ventajas. Entre otras, y yo sé que tú tienes algunas porque las has preparado con mucho detenimiento, pero entre otras, es que necesariamente la radio online no tiene que ajustarse a los parámetros de la radio convencional. Exactamente. Eso le da una ventaja importante. Una ventaja competitiva, entre otras cosas. Competitiva importante, porque tú no tienes que estar parando para ir a dar la hora, tú no tienes que hacer cortes comerciales, tú no puedes, tú vas adaptando la radio, esta radio que va por aplicaciones, que va por movilidad conectada, es una posibilidad que tienes de hacerlo a tu medida, custom, hacerlo a tu medida. Y eso es una gran ventaja, porque eso nos permite a nosotros, por ejemplo, grabar podcast en vivo, que es otra fórmula y otro recurso. Exactamente. Pero lo que pasa es que, ¿por qué lo pusimos arte y negocio? Porque en la mayoría de los casos los talentos se quedan pensando, ay, qué bueno que una radio me contrate, ay, qué bueno sería sonar en la radio. Y entonces nosotros, puedes sonar en la radio, pero puedes hacerlo con tu propio emprendimiento, con tu idea, con lo que tú siempre has querido. Es como emprender un proyecto, es como montar un negocio. Y la gente no lo ve de esa manera. Sí, la gente no lo ve de esa forma. La gente lo ve como esa posibilidad. O sea, entre el título del podcast está arte o negocio. Y la gente se inclina más porque lo ideal en todo esto es tener justamente ese equilibrio entre el arte y el negocio. Pero mucha gente se va mucho más por el arte. Otra gente se va mucho más por el negocio y entonces la radio pierde la esencia. No, está justamente en ese equilibrio. Yo tuiteaba en estos días y decía, la radio es montar un evento todas las semanas. La radio, en algunos casos, en el caso de darle play, es montar un evento todos los días. Todos los días montar un evento. Y no siempre te sale tan bien como tú quisieras. Sí. Porque al final nunca nada nos va a salir tan bien como nosotros queremos. Pero unos días va a sonar mejor, otros días tú vas a quedar con la sensación de hubiese podido hacer un mejor programa. Bueno, ¿te acuerdas que yo siempre cuando doy clases de radio digo que la radio es un ser vivo? Y como ser vivo en general, bueno, todos los días se levanta diferente, todos los días tiene un ritmo diferente, todos los días cuando llueve también le afecta, cuando hace sol también le afecta. Y hay días espléndidos y hay programas espléndidos y hay otros días donde no son tan espléndidos y tú dices, oye, sentí que al programa le faltó algo, pero eso forma parte de la experiencia justamente de hacer radio y de tener trato con audiencias. Mira, los grandes beneficiarios de todo esto son los creadores. Porque ahorita la gente que crea contenido y que crea buen contenido son los que van a quedar en el top of mind, en la cabeza de la gente cuando tú dices, bueno, tengo estos contenidos. La gente, porque hay demasiados contenidos. ¿Y cuál es la diferencia ahí? En los que son buenos y los que no son buenos. Cuando tú escuchas un contenido que no te aporta nada, te vas y listo. Pero nunca antes habíamos tenido tantas posibilidades de crear, porque además la tecnología nos lo permite. Y es que la gente muchas veces se confunde que como está a la mano, con crear el contenido basta. Y no, sí. Resulta que no. Va muchísimo más allá. Además que es una de las patas de la mesa, lo conversábamos antes de grabar el podcast, antes de este encuentro,
decíamos que no solamente basta con tener talento, y tú ponías un ejemplo buenísimo acerca de un corredor de la Fórmula 1. O sea, el talento no es suficiente. Con Yuki. El talento no es suficiente. O sea, el talento es importante, pero tú tienes que darle soporte a ese talento. ¿Y con qué le das soporte? Le das soporte con tecnología, le das soporte con marketing. ¿Con contenido? Con contenido. Tú le das soporte con eso. Mira, por ejemplo, el tema de improvisar. La gente se toma muy a la ligera el tema de improvisar porque creen que sentarse a improvisar es prende el micrófono ahí que como vaya saliendo. Pero si tú no tienes una investigación previa, ¿cómo vas a improvisar? No tienes forma de improvisar. Yo tengo unos apuntes acá y tengo ciertas ideas que he ido sacando de los libros que leemos, de los artículos que vemos todas las semanas, de los podcasts que escuchamos, de los contenidos que vemos en algunos programas de la televisión internacional, bueno, ni televisión internacional, no, de portales de noticias que pasan documentales. Es que eso es lo maravilloso de cuando uno da clases, que uno tiene que estar actualizándose constantemente, porque tú no puedes dar la clase. Inclusive, fíjense ustedes, esto que está pasando ahora, que a partir del viernes pasado, inmediatamente pasado, en estos días, Spotify abrió la posibilidad en Estados Unidos, el Reino Unido, algunos pocos países todavía, pero se va a hacer a nivel global, de que tú puedas pasar tus podcasts en video. Uh-huh. Ya eso hay que incorporarlo en las clases de podcast de Voces de Marca. Exactamente. Porque ya tú dices, ahora pasa esto. Entonces, ya no, el próximo curso ya no va a ser igual al curso anterior, sino que ahora hay que meterle el video, ahora hay que meterle iluminación, ahora hay que meterle plataformas por donde puedes grabar tu video, puedes, ¿sabes? O sea, tienes que mostrarlo todo. En todo. Esta mañana tenía mi clase con el grupo de audiolibros y yo les decía, esta clase nunca la había dado. Fue una clase diferente. ¿Por qué? Porque vamos recopilando cosas que nos van diciendo los alumnos y las vamos incorporando. Pero mira, la importancia del contenido. Entonces, la improvisación, pero para improvisar te tienes que documentar, tienes que hacer que suene bien, tienes que hacer que esas personas que te están escuchando vivan una experiencia cuando te escuchen. Que sea una experiencia para el oyente, que no se pierda el ritmo, o sea, que esa conversación entre tú y yo sea tan agradable y que tenga ritmo y que además yo sepa contar historias. La gente lo hace muy aburrido porque lo vuelve muy ambiguo. Sí, es que tenemos un error frecuente que es que... Y es de educación, es cultural. Sí, absolutamente, pero también quería referirme al hecho de que muchas veces pensamos que somos el centro del universo. O sea, que somos que lo interesante es lo que nosotros comentamos, que lo interesante es lo que nosotros tuiteamos, que posteamos. Total. Y todo eso, y nada más lejos de la realidad que eso. Nosotros siempre tenemos que trabajar, y aquí va un tip, siempre que tenemos que trabajar sobre los intereses de la audiencia, porque eso es lo que nos va a ayudar a crear comunidad. Sabes que ahora lo relevante no es que tengas miles o millones de seguidores. Lo relevante es que tengas una tribu, que tengas una comunidad, uh-huh, que esa comunidad reaccione a todo lo que tú le sugieras. Claro, entonces mira, yo dividí esto en 4. Lo dividí en 4. 1 es la importancia del contenido, que fue lo que hablamos hace un minuto. Lo segundo, la idea. Tú tienes que partir de una idea. Tú no puedes decir, bueno, yo me voy a sentar aquí, hoy voy a hablar de carros y mañana voy a hablar de los planetas y pasado mañana voy a hablar de flores, porque la gente va a decir, ajá, ¿y de qué va tu podcast? ¿De qué va tu contenido? ¿De qué va tu programa de radio? ¿De qué va tu emprendimiento sonoro? Entonces, hay que definir la idea. ¿Cuál es la idea que yo quiero desarrollar? Al definir esa idea, ¿cómo quiero desarrollar esa idea? ¿Cómo va a ser? Va a ser con entrevistas, le voy a meter secciones en caso de tener un programa de radio. ¿Qué necesito? ¿Qué voy a necesitar? Yo lo voy a hacer solo, lo puedo hacer solo, porque una cosa es querer hacerlo solo y otra cosa es poder hacerlo solo. ¿Voy a necesitar a alguien que me produzca o yo tengo el conocimiento y el tiempo necesario para producir mis propios contenidos? ¿Voy a necesitar socios? Eventualmente voy a necesitar unos socios aquí que me acompañen porque esto es un emprendimiento, porque esto es como hacer torticas. Total. Tengo el horno, tengo la masa, tengo el mercado, ¿lo tengo todo o simplemente es el deseo de hacer torticas? Sí, totalmente. Y antes de comenzar, también ir a escuchar audios de referencia. ¿Qué es lo que realmente está sonando?
para dónde van las tendencias. Es como la que le gusta la moda. Entonces está viendo a ver para dónde van las tendencias de la moda, la que le gusta la decoración, ve cuáles son los colores que están en tendencia. Aquí es lo mismo. Es un emprendimiento como cualquier otro, es un negocio como cualquier otro, entonces necesitamos ver las tendencias. Para ver las tendencias, ¿qué hacemos? Bueno, la que hace decoración mira fotografías, mira las ferias que se hacen en diferentes países, la que hace moda va a los Fashion Week de diferentes lugares. ¿Y qué hacemos nosotros? Escuchar audio. Yo quiero hacer un emprendimiento de audio. ¿Y qué hago? Escucho audio. Por supuesto. Es que si no, no hay forma. Sí, la tercera es la personalización, porque eso va ligado al ADN de la marca que nosotros queremos promover, ya sea nuestra propia marca, porque si yo quiero hacer un contenido de audio o un programa de radio que tenga que ver directamente con mi negocio, yo voy a hablar de carros porque yo tengo un dealer de carros. Entonces yo voy a hablar de todo y voy a invitar especialistas que hablen sobre automóviles, y quizás ese contenido, como ya está personalizado, le va a servir a una persona que venda lubricantes para carros, a una persona que venda neumáticos, a una persona que tenga un taller, y entonces yo estoy personalizando el contenido para poder salir y buscar anunciantes. Totalmente. Eso es imprescindible, sobre todo ahora que estamos hablando de contenido de nicho. O sea, nosotros ahora somos parte de una generación de contenido de nicho, ya no es generalista como eran antes, como son los medios convencionales, que es todo generalista, sino que es de nicho. Yo voy a hablar de carros, me enfoco en el carro, en la historia del carro, en la historia de los vehículos, desde cuándo existe la locomoción. Voy por ahí. Luego, ¿cómo se hacen los cauchos? ¿Cuál es el mantenimiento o las llantas o las gomas o como quieran llamarlo? La tecnología. ¿Cómo se está implementando la tecnología? Los carros eléctricos. O sea, voy profundizando y le voy dando diferentes ángulos, diferentes visiones a un mismo tema. Mucha gente viene y dice, yo voy a hablar de carros y entonces te habla de cómo, no sé, de cómo rueda el carro y se queda pegado en cómo rueda el carro. 5 episodios en cómo rueda el carro o 5 programas en cómo rueda el carro. Y hay tantos enfoques que le puedes dar a un contenido. Puedes, como lo citaba ahora, o sea, puedes hablar de la tecnología, puedes hablar de la historia, puedes hablar de la evolución, puedes hablar del estatus, de la función social que tiene un vehículo o que pueda tener una marca específica. Pero hay que revisarlo, hay que hacer como un dron, y entonces tú vienes y te subes en el dron y ves todo desde arriba y entonces vas viendo cuáles son los temas que puedes abordar. Totalmente. Entonces, miren, el contenido, la idea, la personalización, pero el reto final, cuando ya tenemos todo eso, tenemos buen contenido, tenemos una buena idea, ya lo tenemos personalizado, ya le dimos la personalidad que tiene ese programa, el gran reto es la diferenciación. Cómo nosotros nos diferenciamos de ese mar de contenido, la mayoría muy malo, que aparece siempre en las redes sociales o en los programas, porque todo el mundo cree que es muy fácil montar una radio online. Eso es fácil. Bueno, montarla sí. Montarla puede ser muy fácil. Mantenerla. O sea, mantenerla es lo complicado. Llevarla y sabes que tener esa perseverancia de estar ahí, dale, contenido, hasta que al fin aparece tu primer cliente y a partir de ahí empiezan a salir los otros clientes. Y ese es otro punto clave. Luego de la diferenciación, porque es lo que vas a vender justamente, es lo que vas a comercializar, es lo que vas a monetizar, viene comercializar. O sea, viene toda la parte donde yo, en lugar de verlo lineal, y esto lo hemos conversado no solamente en los podcasts, sino que también lo hemos conversado en las clases, en lugar de verlo lineal, en lugar de verme yo con la carpetica visitando lugares, diciendo, mira, como hacíamos hace como 17 años exactamente, atrás. Vamos a buscar clientes, sponsors para la radio. Hay un montón de formas ahora en las que se puede comercializar. Y no solamente se puede monetizar, se puede rentabilizar. Tú puedes tener capital relacional, por ejemplo. Tú puedes tener a alguien que te interesa entrevistar, hacerle seguimiento. Tienes una aproximación con esa persona. A lo mejor es un director de
de un estudio de doblaje, si te interesa hacer doblaje. O eres un profesional independiente y quieres hacer un negocio con esa persona, O lo quieres- invitas, exactamente. haces algo y lo tienes ahí como un relacionado Sí, más. yo lo pongo así como en mi ámbito, por ejemplo, ¿no? Sí, y en el de los alumnos, que nos interesa que exactamente. ellos entiendan un poquito y más con eso. probablemente, o me interesa tener una relación con esta persona que es el presidente de tal empresa, a la cual yo puedo venderle servicios, una entrevista es genial. Yo puedo hacer un evento con mi programa de radio, que a su vez es una productora de podcast, porque tú puedes reempaquetar Total. lo que se está haciendo ahí en ese Sí. programa de radio y puedes convertirlo en podcast y subirlo a las principales plataformas. Ahorita un éxito absoluto. Los podcasts que ya tienen comunidad y están haciendo transmisiones en vivo. Sí. En algún momento nosotros tendremos que hacer un podcast en vivo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa gente va al teatro a ver cómo se genera el podcast. Esa es otra forma. No tienes tanta comunidad, puedes irte a una biblioteca. Ahí puedes generar tu podcast. Puedes irte a un restaurante, tener invitados que tengan relevancia. Eso también lo puedes monetizar. O sea, hay diferentes formas de comercializar tu podcast que no necesariamente implique el hecho de la carpetica. De salir a vender tu espacio y que, hola, mira, yo soy fulanito, necesito esto. No necesariamente. Hay que proponer. Lógicamente puedes diseñar tus programas dedicados a tus clientes, como lo hacemos nosotros en Dale Play, donde tú dices hay segmentos donde están ahí los clientes también. Claro, yo voy a hacer un segmento de decoración que después se monta en formato de podcast y es programa de radio más es un podcast y es un segmento sobre decoración y todas las semanas hablamos de decoración. ¿Te acuerdas de En Boga? Ay, pero ¿cómo olvidar En Boga? En Boga fue un programa que nosotros hicimos, sí, una iniciativa maravilloso. privada nuestra, Sí. Que hicimos hace algunos años. Nosotros Esta en mañana Boga lo comentaba con las alumnas mañana. rentábamos un espacio en una emisora AM aquí en Miami. Se llamaba la 1210. La 1210, Sí. lo rentábamos, lo pagábamos como se renta una casa, Sí, una sí, oficina. sí, total. Era un emprendimiento sonoro. Ya nosotros desde ese entonces estábamos haciendo Ya. emprendimiento sonoro. En esa hora que nosotros pagábamos ahí, la radio era nuestra, que es lo que nosotros estamos planteando ahora con BDM Radio. Exactamente. O sea, en esa hora la radio era nuestra. Lo que pasaba en esos 57 minutos, que era la hora comercial de ellos, Ajá. todo era nuestro. Entonces nosotros podíamos hacer llamadas telefónicas. Esta llamada telefónica que lo hicimos. Esta llamada telefónica es cortesía vendíamos entrevistas. Vendíamos entrevistas. Hacíamos infomerciales. Vendíamos las llamadas telefónicas. Sí. Vendíamos las presentaciones Sí, y las despedidas. sí. Vendíamos los comerciales. O sea, la rotativa. Este sábado en Boga, Lucía Tovar y Fran Carreño, yo no trabajaba, yo era el productor. Raúl Urbina. Urbina. Yo lo hacía con Raúl. Tienen como invitado a Fran Carreño. Esto es presentado por Voces de Marca, la Universidad de la Voz. Exactamente. Y eso estaba sonando toda la mañana, Teníamos, toda la semana en la emisora. Que teníamos una aerolínea, teníamos tarjetas telefónicas y estamos hablando de hace 15 años. Exactamente. Por lo menos. Además, ¿cómo se llama? Hacíamos remoto. No, más de 15. Sí, En el un poco más. 2008 fue más o menos. Hacíamos transmisiones en los lugares comerciales y las vendíamos. Vendíamos esas transmisiones. Sí. Me acuerdo que hicimos una en una licorería, hicimos una en una colchonería. Sí. Hicimos una tienda de colchones. Hicimos el programa encima de los colchones. Sí, claro. Sí. Y entonces, ¿saben qué hicimos? Nos llevamos unos modelos espectaculares, que eran actrices y todo esto, pues unas mujeres lindas y bellas. Y las poníamos en los colchones a hacer las entrevistas con los invitados, a entrevistarlas en los colchones. Sí. O sea, ¿qué necesitamos? Creatividad. Jugar. Pero además, imagínate, si eso era antes, cuando solamente lo podíamos hacer en una comunidad pequeña o solamente salíamos de aquí desde Los Cayos hasta West Palm Beach. Sí. O sea, era todo el área de Miami más extendida. Como el Gran Miami. El digamos, Gran ¿no? Miami. O sea, desde Los Cayos de la Florida que ya salen hasta West Palm Beach. Teníamos toda esa cobertura de señal. Ahora imagínate con esto que yo tengo acá. Mira la diferencia y mira la gran diferencia que tiene la radio online. Primero, la diversidad. O sea, tú vas a llegarle a una cantidad de público completamente diferente. Tienes una ausencia de límites geográficos. Ya yo solamente no le voy a llegar a la gente de Miami o a la gente que está en mi alrededor.
ay, es que se me cayó la señal porque entonces ya la señal en Los Cayos ya no caía la señal o pasaba determinada área de Miami y ya no sonaba la señal. No, aquí con una buena señal de internet, nosotros tenemos audiencia que se conecta todos los días desde Irlanda, desde Chile, desde Argentina, desde Venezuela, desde diferentes países. Y entonces es la diversidad geográfica. Pero sabes que eso se rompió hace rato con Netflix, porque con Netflix, las plataformas de streaming, porque ahora sucede algo, o sea, lanzan un estreno y es un estreno para todas partes. Sí. Entonces tú puedes comentar eso en tu programa de radio o en tu podcast. Sí. Tú puedes ver un video de YouTube y comentarlo y todo el mundo tiene acceso a esa información. No es como antes, que tú decías, bueno, este programa lo dan en mi país y entonces tú tenías que explicar de qué trataba el programa y la gente, bueno, qué bueno. Sí. Ahora no, ahora todo el mundo lo puede ver en todas partes. Sí. Y entonces eso nos ayuda muchísimo con el contenido. Mira, tienes otra cosa que la gente que va a anunciar siempre te pregunta, y es la medición en porcentaje de audiencia conectada. Ahí no hay pierde. O sea, tú tienes, como es multiplataforma, tú tienes una gente que lo ve en YouTube, otra gente que lo ve en LinkedIn, otra gente que se conecta por Instagram Live, otra gente que lo ve por Facebook, etcétera. Lo escucha en el podcast. Ajá. Y además, bueno, tienen acceso ilimitado. Pero es que uno de los grandes beneficios es que además te queda ahí on demand. Entonces ese público no es tanto, que sí es importante y es relevante, lógicamente, lo que te escucha en vivo, pero esa gente que queda on demand, que se lo perdió y que lo puede escuchar a mediodía, en la noche, al siguiente día, el fin de semana, todo eso va formando parte de tus métricas. Exactamente, o sea, las métricas es la suma de todas las plataformas donde todo el mundo te escucha. Sí. Y te quedan los contenidos también para agarrar segmentos de los mismos contenidos y usarlos en tus redes sociales para promocionar también tus espacios. Esa es una forma de hacerlo. Mira este dato que encontré. Los encuestadores en diferentes países han revelado un aumento de hasta 50% en consumo en dispositivos digitales en la población más joven. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se está pasando a la radio online. Obvio que hay un porcentaje de personas que quizás tienen una edad, que todavía están oyendo la radio convencional y que te preguntan, ¿y cuál es el dial? Pero cada vez es menos, porque la gente de otras generaciones, los millennials y tal, ¿dónde escuchan la radio? Aquí, claro, en el teléfono. Pero tú sabes que a propósito de eso, veía esta mañana, buscando información para producir este podcast, este video podcast, que ya Tritón, que es una empresa que hace mediciones, está midiendo el impacto de los grandes circuitos radiales escuchados online. Claro, o sea, porque es que ellos, no les ha quedado otra. Ya ellos se han pasado a medirse por este lado. Si no puedes con tu enemigo. Claro, entonces ahora miden el impacto que tienen, o sea, cómo la gente está escuchando la radio a través del online, de internet, y entonces ahora están midiendo, ponen las 10 primeras, los 10 primeros circuitos radiales que se escuchan online. Y bueno, ahí va, el primero es Prisa de España, que Prisa tiene en España y en Colombia y en México. Van bajando, está RCN de Colombia, claro, hay como 2 o 3 de Argentina. La cadena SER, yo me imagino, porque la cadena SER nos lleva muchísimo tiempo en eso. Mira a eso se han incorporado además periódicos. Claro, además se mide la segmentación, porque generalmente en los teléfonos que nosotros tenemos todos los datos y dejamos todos los datos, entonces si tú escuchas por el teléfono van a decir, bueno, esta persona tiene entre tal y tal edad, está en tal lugar, es femenino, es masculino, o sea, todo nos permite adaptar los contenidos para ese tipo de personas también. De hecho, me parece que esta semana escuché un podcast que hablaba sobre las mediciones de la radio y creo que ahora se están implementando unas aplicaciones que tú colocas en tu teléfono y las aplicaciones te van sacando, lógicamente, esto es con contraprestación, a lo mejor alguna entrada a algún lugar, a lo mejor alguna remuneración inclusive económica, todo eso. Y entonces tú instalas
esa aplicación en tu teléfono. Y esa aplicación le va diciendo a la empresa medidora, la empresa de métricas, le va diciendo qué es lo que tú estás escuchando, cuándo lo escuchas, cómo lo escuchas, y ahí incluye video, incluye podcast, incluye radio online, incluye todo. Y entonces eso también está avanzando y eso también está evolucionando. Así que es una plataforma, es un medio que está creciendo, que se está consolidando. Y la recomendación que nosotros tenemos, porque nosotros estamos haciendo esto desde hace ya algunos años, es invitarlos a que armen su emprendimiento sonoro y puedan avanzar en el negocio. Porque ahora se maneja así. Y que lo vean como un negocio. Sí. Porque no es quedarse solamente en eso. Voy a retomar lo que tú mencionabas hace un ratito de este corredor, creo que se llama Yuki, que es asiático. Y resulta que, bueno, es un corredor muy veloz. Y como es tan veloz, una de las compañías o una de las marcas de la Fórmula 1 lo quería para su equipo, porque era muy veloz. Era un niñito que había crecido manejando carros desde los 6 años, como hacen siempre los asiáticos, que los llevan desde muy pequeñitos a prepararse y a desarrollar los talentos y a tener las habilidades desde esas edades. Pero resulta que era una persona muy indisciplinada, no era metódico, no tenía absolutamente nada, un desastre. Entonces lo firmaron y le dijeron, tú te vas a salir de ahí, de ese lugar donde estás, que ni siquiera lavas tu ropa, y te vamos a llevar a Italia y te vamos a poner un coach, te vamos a poner un entrenador personal para que tú hagas pesas, hagas ejercicio. No quería hacer ejercicio. Lo llevaron casi que a las malas a hacer ejercicio. Tienes que hacer pesas con el cuello porque el cuello se tiene que fortalecer para un corredor de Fórmula 1. Pero al final, ¿qué pasa con todo esto? Que si él sigue haciendo lo que le da la gana, pueden tener el mejor carro. Él puede ser uno de los más veloces. Pueden tener muy buena estrategia. Pero si él no sigue los lineamientos y no trabaja en equipo, no va a poder llegar a ninguna parte. Ahora, puede que él esté alineado, pueden tener el mejor corredor, pueden tener el mejor carro. No tienen estrategia, no funciona. Tienen estrategia, tienen talento, pero no tienen un buen vehículo, tampoco funciona. Entonces es un todo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un emprendimiento sonoro o cualquier tipo de emprendimiento, porque ya eso de ponerme y pasar un currículum, una hoja de vida y esperar 30 años, 40 años, lo que sea, hasta que me llegue la jubilación, no existe, ya no existe. Lapidario. Es así. Totalmente. Me puse intensa. No, pero es que es así. Lo que pasa es que la gente a veces no quiere escuchar la verdad. Sí, la gente sí. piensa que uno lo está diciendo por fastidiar. O porque nosotros, no, bueno, como es que ese es el negocio de ustedes. Oye, sí, pero ¿cuántas veces nosotros hemos tenido? O sea, la gente ve que uno va avanzando, pero no ve lo que hace para avanzar. No ve que hay que invertirle a libros, hay que invertir en alianzas, hay que invertir en equipos, hay que hacer estrategias. Nos tenemos que reunir todas las semanas nosotros o reunirnos con el equipo de comunicaciones porque hay algo que ya no está funcionando y necesitamos irnos por otro lugar, por otro lado. Tenemos que ver las tendencias, tenemos afiliaciones a canales internacionales para ver por cómo es que se está moviendo la cosa y para dónde vamos. Tenemos que escuchar contenido todos los días. Los libros cuestan, las clases que nosotros tomamos de actualización cuestan. Sí, claro. Y además, sí, correcto. Es nuestro negocio, un negocio que además ha ido evolucionando, pero ¿cuántos negocios para otra gente no han salido de este negocio? Sí. ¿Sabes? Porque Voces de Marca es una suerte de nave nodriza donde se van generando otros negocios para otra gente, para la gente que quiere hacer negocios. Uh-huh. Entonces, eso también cuenta y eso también es importante contarlo y decirlo, porque ahora hasta la estructura de esas escuelas, yo sé que a ti no te gusta que yo diga centro de capacitación. ¿Cómo Somos una escuela de entrenamiento para la voz. De escuela de entrenamiento para la voz. Esa estructura
también ha caducado y hay una evolución. Y ahora Voces de Marca se convierte en una plataforma de proyección, además de siempre entrenar para la voz y para los medios y para la comunicación. Se convierte, la evolución va marcando el hecho de que se convierte en una plataforma para la difusión de contenido. Una plataforma comunicacional. Sí. Porque es que volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo nosotros? Cada uno de nosotros es un canal, cada uno de ustedes es un canal de comunicación y la gente nos veía así como que, ay, bueno, ¿y cuándo es el próximo curso de locución? No hay curso de locución, no hay curso de locución. Y tú siempre me vas a decir, bueno, y tú otra vez echándole encima al curso de locución. No, sí, bueno, los terminamos regañando al final, pero es que para que se pongan las pilas. No, pero es que sabes que a veces es como que cuando las mamás te regañan por algo y tú al final por allá 5 años después tú dices, ay, ahora yo entendí por qué era que mi mamá me decía eso. Bueno, es más o menos lo mismo. Llevamos diciéndoles eso mucho tiempo y saben que en la gente que está en el curso de Hablar para Conectar, por ejemplo, que yo les pregunté el primer día, ¿qué era por qué estaban ahí? La respuesta general fue porque no me atrevo a ponerme enfrente de una cámara. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar pasar hasta que nosotros entendamos que si yo tengo un emprendimiento sonoro y lo quiero llevar a otras latitudes, quizás también me tenga que sentar enfrente de la cámara y ver para dónde tengo que ver y poner unas luces y buscar que esto se vea lo mejor posible, porque es como cuando tú tienes un invitado en tu casa y tú pones la casa bonita y te vistes bonito y preparas una comida. Es lo mismo. Estamos preparando un contenido para ustedes que nos están escuchando o nos están viendo en las diferentes plataformas. Sin más a qué hacer referencia. Sin más por el momento, se despide de usted. Exactamente, atentamente. Atentamente. Bueno, hasta aquí llegamos. Este fue el episodio número 16 de Te lo cuento en podcast. Somos Fran Carreño y Lucía Tovar y esto se llamó Emprendimiento Sonoro, Arte y Negocio.